capítulo 5, versículo 25. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Padre, por permitirnos reunirnos en nuestro lugar, por darnos la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra y comunicar también, Señor, el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en honrar tu nombre, a glorificarte a través, Padre, de nuestras actividades espirituales. Ayúdanos a estar en unidad, sin egoísmo. Bendice, por favor, Señor, nuestros trabajos. Bendice las manos, Señor, de los que laboran y ayúdanos en sus necesidades diarias, Padre. Ayúdanos en nuestras tribulaciones. Permítenos, Señor, encontrar alivio y descanso aunque haya enfermedad. Y danos ese ánimo a través de tu palabra que necesitamos para honrarte, para glorificarte. Permítenos escucharte, Señor, que tu palabra sea el eco, Señor, en nuestros corazones y que el mensaje lo reciba nuestro corazón, ese ser interior que conoce todos sus secretos y que puede ser sincero o mentir, Padre. Permítenos, pues, Señor, que con sinceridad nos acerquemos y con esa misma sinceridad seamos capaces de aceptar el mensaje. A tu nombre damos gloria, en el nombre de Jesús oramos y lo pedimos todo. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de este mensaje es La Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento. En estos días nos va a tocar estar estudiando, hermanos, a la Iglesia en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Efesios. El día de hoy, hermanos, tengo un mensaje que espero que sea de bendición para su vida y que logre captar en su mente, hermanos, el amor que Cristo tiene por nosotros. Cristo nos ama, eso es un hecho. Saberlo, saber que nos ama, hermanos, nos puede llevar a vivir en su amor y a gozar de ese amor que Cristo tiene por nosotros. Ustedes saben que saberse amado es importante, hermanos. Ustedes saben que saberse amado es importante. Una mujer que sabe que su marido no lo ama es infeliz. Esa mujer sufre y se lamenta de su relación con una mirada triste, esperando el gran amor de su vida, porque su marido no es lo que ella esperaba. Una mujer que sabe que no es amada, sufre. Esta figura del amor de pareja, hermanos, es llevada a nuestra relación con Cristo en este pasaje, pero a diferencia del cuadro que acabo de describir, nosotros encontramos que Cristo puede hacer feliz a su amada. Cristo nos ama a nosotros. Y nosotros somos, de acuerdo al pasaje, su amada. Yo sé que Cristo me ama, lo sabe usted. Yo sé que Cristo me ama, pero lo sabe usted. Eso es algo que nos vamos a meditar el día de hoy. Vamos a ver los beneficios que hay en esta relación para no ignorarlos. Y también vamos a mirar a su amor, a ver si nos llega al corazón y hay un cambio en nuestra vida por este conocimiento que vamos a adquirir. La carta a los Efesios menciona la palabra iglesia en varias ocasiones. Ya estudiamos la semana pasada Efesios 1:22, donde vimos nosotros que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 3, versículo 10, usted encuentra la palabra iglesia nuevamente y se dice que la sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3:10. Luego en Efesios capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia, a Él sea gloria en la iglesia. Ahí se lo vimos en el devocional de la semana pasada. Y después, hermanos, encontramos una serie de afirmaciones que entran en el estudio que vamos a tener el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo dijo en el 1:22. En el versículo 24 dice que la iglesia está sujeta a Cristo. Y en el versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia. Si ustedes notan, la palabra iglesia en esta carta se repite en varias ocasiones. Cuando yo terminé de hacer el estudio, hermanos, yo me puse a meditar acerca del amor de Cristo. Yo quiero preguntarle algo esta mañana. ¿Es importante para usted el amor de Cristo? ¿Es un tema atractivo y llamativo? ¿Le gustaría saber de Él?
quisiera escucharlo. Es uno de los temas que jala su atención a tal modo que dice, bueno, quiero saber un poco más, o simplemente lo pasa desapercibido. Si usted se da cuenta lo importante que es el amor en una relación de pareja, usted va a entender que este tema, hermanos, es más importante que cualquier otro que nosotros podamos considerar. El Señor Jesucristo enseña a través del apóstol Pablo en esta carta específicamente del amor de pareja. Maridos, amad a vuestras mujeres, y hace el comparativo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué es lo que más sufre el ser humano, hermanos? De la falta de amor. Tanto los hijos sufren de falta de amor, tanto las parejas sufren de falta de amor, y no solamente las mujeres, también los hombres sufren de falta de amor. Y el amor que se comparte en pareja, hermanos, es un amor que no es el que Dios está describiendo. Curiosamente, para hablar del amor de pareja se habla del amor de Cristo, y para hablar del respeto al marido se habla también, hermanos, de la sujeción de la iglesia a Cristo. O sea, es el modelo para nosotros, para imitar y seguir la perfección que el Señor Jesucristo mostró, y la iglesia el ejemplo que debe de tener. Cuando yo terminé de hacer este mensaje, yo estaba meditando y hablando con Dios y preguntando acerca de este tema. Yo le decía al Señor, yo entiendo el pasaje, yo entiendo todo lo demás, pero ¿qué hay de los sentimientos que se conjugan en este tema, hermanos? Y estaba yo meditando acerca de él, y como cada que hago el estudio me pasa, en el momento en que estuve estudiando me encontré con 2 videos. Uno de esos videos se llama, hermanos, el lonche o el sándwich, si mal no recuerdo, de Mariana. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad esta semana de ver ese video? El sándwich de Mariana. Es un video, hermanos, que hizo un director para acabar con el bullying o ayudar a que no suceda el bullying en las escuelas. Y este video trata de una niña que se llama Mariana y tiene un sándwich que a la hora de salir al recreo, una grandulona siempre se lo quita. Con una forma muy agresiva la levanta del cuello y le dice, ¿traes tu sándwich? Dámelo. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Y se lo quita. Le dice la niña, hoy no, y no le importa. A la hora de la salida de la escuela, hermanos, la niña que ha sido robada, persigue a la otra a su casa, se va fijando y se fija dónde vive, y cuando entra la muchacha a su casa se pone detrás de la ventana para mirar hacia adentro, y cuando está ahí, ve a la abusiva sentada en una cama, y entra su hermana mayor y la empieza a abusar a ella. La empieza a jalonear, le empieza a decir palabras que la hieren y la lastiman, y también, aparte de eso, le quita un pintalabios que trae ella y le dice, ¿a poco crees que te van a pelar con ese pintalabios? Un brillo. Y cuando la está maltratando, llega la madre y le dice a la hija que por qué tiene ese tiradero en el baño, y empieza a abusar a la hija grande. Y le dice, agarraste tú mi brillo, y le empieza a maltratar, y se hace una cadena de maltratos. Y cuando ella la está maltratando, llega el padre, y ahora el padre le grita y le habla a la madre y la maltrata. Viene la madre a la cocina y se le pega del cuello. La lastima. Pero luego, después de que el padre está lastimando a la madre, le habla el jefe al padre y lo maltrata al padre. Y es una cadena de abusos. La niña, al ver todo lo que está pasando, al darse cuenta que la miran, corre y se mete a su casa toda asustada. Y al otro día, a la salida del recreo, la niña sale con 2 sándwiches en su mano y va y busca a la abusiva. No la encuentra, está castigada en su salón. Llega al salón y le dice, estás castigada, y la otra le responde de una manera desagradable. Se sienta con ella y le dice, te traje el sándwich con la mayonesa que me gusta. Yo derramé algunas lágrimas, porque es un acto de amor para una persona que no lo merece. Es un acto de amor para una persona que no lo merece. ¿No lo merece o lo merece? Seguí en ese momento como si nada y me topé con otro video. Y en este video está un hombre sentado en la banqueta, un vagabundo de esos que no tienen hogar en Estados Unidos, que les dicen homeless, sin hogar. Y llega uno con un billete de lotería y le dice que no tiene dinero, pero compró un boleto de lotería y se lo quiere regalar y que vayan a cambiarlo a ver cuánto es el premio.
Y le dice el otro, no, vamos a la tienda. Van a la tienda. Y cuando entran le dice, ¿está premiado? ¿Cuánto tiene? Y le dice, son $1,000 de premio. Y le dice el vagabundo, ¿me estás bromeando? No. ¿Me estás bromeando? No, el boleto es tuyo. Y cuentan billetes de $100, 1, 2, 3, y le entrega los $1,000. Pero aquí viene lo interesante, fíjese bien, cuando van a salir de la tienda, el vagabundo le dice al que lo premió, quiero compartir el premio contigo. No, yo te lo regalé, es tuyo. No, yo quiero compartirlo, y le quiere darle, no, es tuyo, pero es que yo quiero, es tuyo, puedes hacer con él lo que quieras. Y entonces se pone a llorar el vagabundo, y también se pone a llorar la persona que acaba de donar algo. Hermanos, ese video nos ilustra cómo se siente una persona cuando ha sido objeto de un acto de amor. ¿Cómo se siente la persona? Cualquiera en otro momento hubiera sido avaricioso y salir corriendo, pero este hombre quiere compartir, no sé cuáles sean sus razones, pero es una muy buena ilustración. Una de los videos nos refleja un acto de amor que alguien no merece, y el otro nos refleja el resultado que hay en un corazón cuando ha sido afectado por el amor. Yo le decía al Señor antes de ver todo eso que me ayudara a profundizar un poco en el tema, y cuando empecé a ver eso, me di cuenta, hermanos, de que verdaderamente si vamos a estudiar este tema, estas dos cosas deben estar presentes en nuestra vida. Hemos sido objeto de amor cuando no lo merecemos, pero también debe haber un cambio y una transformación en nosotros si es que en verdad hemos recibido ese amor y queremos nosotros responder a ese amor que Cristo nos ha dado. Porque el que alguien ame, hermanos, no es tan simple ni es tan fácil. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el tema central es amar a vuestras mujeres, pero de aquí se va a desarrollar un párrafo, hermanos, en el que se va a tratar del amor de Cristo y se van a decir varias características importantes. La semana pasada ya estudiamos parte de la carta a los Efesios, hoy vamos a profundizar un poco más en ella. Efesios 5:25 dice en la segunda parte, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La noticia de este pasaje y del mensaje es que amar como Cristo amó a la iglesia, entre nosotros, no solamente entre marido y mujer, sino entre hermano y hermano, hermana y hermana, tenemos que amarnos como Cristo amó a la iglesia. Y usted lo va a notar en toda la carta. Este amor que se está exigiendo no es solamente de marido y mujer. Usted debe amarme como Cristo amó a la iglesia. Yo debo amarlo como Cristo amó a la iglesia. Y esto es lo que se está tratando aquí. Amar a alguien como Cristo amó a la iglesia. Se nos enseña que Cristo amó a la iglesia y esto sucedió cuando se entregó a sí mismo por ella. O sea, la motivación para que una persona se entregara por nosotros fue su grande amor. Otra vez, no se está resaltando el valor que nosotros tenemos, sino el grande amor que Cristo tiene. La gente cambia el sentido del texto y empieza a pensar que el valioso es uno y no a ver la grandeza del amor de Cristo. Y luego la gente cree que lo valioso es la persona y no Cristo, que ha amado desmedidamente a las personas. Si lo que nos está enseñando es que no merecemos el amor, no solamente esta carta, sino cualquier otra carta se nos enseña. Lo vamos a ver a continuación. Van a ver ustedes varias cosas que hay aquí y cosas maravillosas que espero que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas el día de hoy, si ustedes lo dejan. Ahora, fíjese bien, quiero darle una primera noticia antes de entrar de lleno al texto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ojo, ponga atención. El Padre comparte el mismo amor que Cristo. No solamente Cristo. El Padre comparte el mismo amor que Cristo por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, y aquí viene la frase, por su gran amor con que nos amó. Qué bonita frase, hermanos, a mí me encanta esa frase. De verdad, las palabras que escoge el apóstol Pablo y la traducción que han hecho, por su gran amor con que nos amó, nos hace pensar, hermanos, en que Dios nos ama muchísimo.
Tú eres amado por Dios. Dios te ama ahora mismo. Y no tienes que hacer mil cosas para recibir ese amor. En este preciso momento, Dios te está amando de ese modo. Y hace un acto en pasado para indicar por qué te dieron la salvación. Por su gran amor, dice el pasaje, con que nos amó. ¿Qué es lo que Dios hizo por el gran amor con que nos amó? Dice el versículo 5 a continuación. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por el gran amor con que nos amó, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por ese gran amor que Dios nos tiene, que el Padre nos tiene, ese amor que comparte con Cristo nos dio vida. Pero no solamente nos dio vida, dice el pasaje que esa vida fue dada en la condición que una persona no puede recibir amor. Dice el pasaje del versículo 5, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Eso habla de una persona que merece la ira de Dios y no su amor. Porque estar muertos en nuestros pecados es ser delincuentes espirituales. El pecado es algo que haces, no es algo accidental. En Santiago capítulo 1 se enseña que el hombre es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y por eso se llaman muertos espirituales. Porque la persona que quiere odiar a alguien decide odiarla. Porque la persona que quiere hacer daño a alguien decide hacerle daño. Por eso yo no me justifico en mis fallas. Pero tampoco creo que mis fallas sean el bien del mundo. Porque siempre hay un Salvador que nos puede rescatar de ellas. Esa es la grande noticia del amor de Dios. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, no merecíamos ese amor. Pero Dios tiene tanto amor que nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos, pero no solamente nos dio vida. La condición que teníamos no era merecedora de su amor. Y luego dice el versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué hizo, hermanos? Fíjense bien, nos dio vida y nos resucitó. Otra figura de esa vida. Si estaban muertos, ¿qué necesitaban los hombres para salir de la condición de la muerte? Venir a la vida. Y si estaban muertos, ¿qué necesitaban? Resucitar. Pero Dios no se quedó ahí. Nos trató, hermanos, como si de verdad no hubiésemos hecho nada. Dice el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Toda la carta menciona los lugares celestiales en varias ocasiones para indicar la grande bendición que nosotros tenemos en Cristo. El lugar en donde está sentado Cristo ahora mismo, y somos parte de su reino y somos parte de su triunfo. ¿Nos ama el Padre o no nos ama, hermanos? Nos ama igual que Cristo, comparte el mismo amor. Y dice el versículo 7, hermanos, para terminar esta parte, para mostrar, ¿para qué hizo Dios esto? ¿Para qué nos sentó? ¿Para qué nos resucitó? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios mostró la grandeza de su amor, esa bondad, hermanos, que le llena tanto a Dios cuando se la da al hombre, que quería mostrarla a través del acto de amor más profundo que podía presentarse. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero el Padre nos ama de la misma manera. Tiene un gran amor para nosotros ahora mismo. Tú eres objeto del amor de Dios. No tienes que hacer mil cosas para que Dios te ame. Dios te ama y me ama en este preciso momento. Soy amado por Dios. Y esto es lo que me enseña. Ahora, en Efesios 5:2 se nos enseña que este amor fue una ofrenda agradable. Miren, Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Fíjese bien, ojo hermano, normalmente siempre sacamos el tema del amor para hablar del matrimonio. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y la mujer cómo debe amar al marido? ¿Y el hermano cómo debe amar al hermano? ¿Y la hermana a la hermana? ¿O el hermano a la hermana? Y así sucesivamente. Aquí está. Y andad en amor, dice. Como Cristo amó ¿a quién? A nosotros. Como Cristo nos amó. La mujer debe amar a su marido como Cristo amó a la iglesia. Esta norma del amor no es solo una norma para el marido, es una norma para cualquier miembro del cuerpo de Cristo, para cualquier hijo de Dios. ¿Lo está notando, hermanos?
El amor que nosotros tenemos tiene una forma, hermanos, en la que debemos imitar el amor, y esto es en Cristo. Ahora, note usted que este amor fue una ofrenda agradable a Dios. Esta ofrenda de amor, o este amor, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y luego dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, la misma idea del otro, de la iglesia, y luego dice, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Se entregó como una ofrenda y sacrificio a Dios. Este pasaje, hermanos, alude a los sacrificios del Antiguo Testamento. Si usted se pone a leer el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 18, en Levítico, capítulo 1, versículo 9, versículo 3 y verso 17, se repite la misma idea de este texto. Quemarás, cuando mataban a la víctima, al sacrificio, al animal, dice que tenía que quemarlo, tenía que limpiarle las vísceras, las tripas, tenía que lavar al animal y después de lavarlo, dejarlo en el altar y quemarlo. Y luego dice, para que suba como olor grato a Jehová. En este pasaje dice olor fragante, viene de fragancia. Habla de un olor agradable. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda hacia Dios, pero fue un olor, un aroma agradable. En otras palabras, es un sacrificio que satisfizo a Dios. Dios estaba satisfecho del sacrificio de su Hijo, porque ese sacrificio fue por amor a nosotros. Y Dios lo recibió como tal, como una ofrenda agradable. Para los judíos era algo muy importante que un animal fuera quemado y subiera el olor. Ahora, hermanos, ¿qué olores te gustan? ¿Te gusta el perfume? Hay personas que les gusta el perfume, nomás que exageran, ¿verdad? Se ponen el... ¿Le pusiste el qué, cómo decimos? El 20, te echaste el 20. El 40, dice Edgar, cuando exageran. ¿A quién le gusta el olor a la carne cuando se está cocinando? Ay, huele a carnita, diciendo. Pasas a veces por algún lugar donde venden algo y te da hambre y ¿qué dices? Huele bien. Y cuando las personas saben cocinar, ya sabes que el olor habla muy bien de lo que vas a comer. Porque no va a engañarte el olor, porque eres que huele bien, pero no saben tan bien. La figura del olor grato la podemos comprender porque olemos. Pero a Dios le huelen bien las acciones de nosotros. El sacrificio agradable es el amor que tenemos los unos por los otros. Es la figura de un olor que no está, pero que sube como si estuviera. Un olor fragante. Y el sacrificio de Cristo fue eso para Dios. Y a nosotros se nos ordena hacer sacrificios espirituales. En Hebreos, en el capítulo 13, se nos habla de los sacrificios espirituales. Aquellos actos movidos por la bondad. Este tipo de amor es una ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo le huele a Dios el sacrificio de Cristo? Es la satisfacción perfecta de amor. Ahora, hermanos, el amor en la carta a los Efesios no se menciona solamente una vez. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje en el que se habla tan profundamente del amor que incluso lo hicieron en un canto? ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? A ver. Dice Felipe, a través de mi ventana, no. El pasaje habla de un canto que nosotros entonamos. Tampoco. Hay un canto que dice, tan alto que, ¿cómo dice? Tan bajo que no puedo estar. Y luego tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Y qué dice? El amor de Dios es maravilloso. ¿En dónde fue basado ese canto? ¿Quién se sabe el pasaje? Efesios. Estamos hablando del amor de Cristo. Vayan a Efesios en el capítulo 3, versículos 18 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 18 al 19. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero vamos a ver ese amor en todos sus matices. Efesios capítulo 3, versículo 18 dice, seis plenamente, desde el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahora sí viene el propósito, seáis plenamente capaces de comprender. Hasta ahí. Fíjese bien. ¿Ha escuchado alguna vez la frase, ¿cuánto me amas?
¿Y qué respuesta dan si son nuestros hijos? De aquí al cielo. O así, dicen los niños. Pero cuando le dices a tu pareja cuánto me amas, ¿qué te dice? A ver, mucho. ¿Cuánto me amas? Mucho. Bueno, no, pues qué maravilloso, amor. Tremendo, dan ganas de preguntarle todos los días. ¿Qué dicen cuando están enamorados, hermanos? Como las estrellas. Derraman miel, causan envidias, se ponen a contar el dinero delante de los pobres. ¿Cuánto me amas? Y luego, hay tantas cosas que se han hecho acerca del amor. Si estuvieras adentro de mí, te darías cuenta cuánto me amas. ¿Sí o no es cierto? Porque es en el interior donde se sabe el amor que tiene uno hacia la otra persona. ¿Se sienten amadas, hermanas? Levanten la mano las hermanas que sienten amadas, no se crean porque vamos a salir completos. Luego no la van a levantar y el marido va a decir... Este tema está hablando del amor de pareja, pero está hablando del amor que debemos tener. Dice que seáis capaces de comprender. Qué curiosa frase, porque al final de cuentas no lo vas a entender. Es bien curiosa, que seáis capaces de comprender, pero luego al final del texto dice, el amor que excede a todo conocimiento. No estoy diciendo que no se pueda entender, estoy diciendo que es tan increíble este amor, tan increíble, que no hay palabras para describirlo, hermanos. Cristo nos ama tanto, tanto, y tiene tantas dimensiones su amor, que cuando llega uno a darse cuenta, dice, ¡wow! Tengo a alguien que me ama. No, ya no encontramos cristianos diciendo, ¡ay, me quiere! ¿Y luego Cristo qué? Ah, no, pero es que quiero que me quiera mi marido, o mi mujer, o mi madre. ¿Y Cristo? No es capaz de sustituir cualquier amor, por impresionante y valioso que sea. Es que no se compara el amor que un hijo o una madre tiene con un hijo. No, no se compara, porque el de Cristo es mayor que el tuyo. No hay amor que se compare a este. Lo primero es que seáis capaces de comprender. Y al final del texto dice, y de conocer, mire el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Junta dos cosas. Seáis capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Ahora vamos a ver las dimensiones. Vamos a volver al versículo 18. Dice, para que, en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en qué, hermanos. Fíjese la figura, cimentados en amor. O sea, cuando ya estás viviendo el amor de Cristo, cuando ya lo tienes, estás cimentado en ese amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender, dice el versículo 18, con todos los santos, fíjese, con todo, no solamente tú. Está hablando de todos los cristianos, ahí el apóstol Pablo. Seáis plenamente de comprender con todos los santos. Y luego empieza a describir, hermanos, cuál sea la anchura. El amor de Dios, ¿qué tiene? Anchura. Fíjese bien. Y luego dice, la longitud. Fíjese bien, el alrededor de él. La profundidad. Y luego dice, y la altura. Y de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios es tan inmenso que el apóstol Pablo no escatima en describir y en enfatizar el amor por medio de expresiones que lo profundicen. Miren, le voy a poner un ejemplo. El otro día yo platicaba con dos hermanos y luego me decían que a ellos les prohibían recibir algo. Y luego les digo, o sea que ustedes pueden ir al cine, les prohibían recibir enseñanza externa. O sea que ustedes pueden ir al cine, pueden ir a la plaza, se pueden ir a tomarse algo, incluso pueden ir a la iglesia y pueden hacer muchas cosas. Y pueden incluso ustedes irse a pasear con alguien, pero no pueden recibir ayuda o enseñanza de otro lado. Y hablábamos de alguien que está en un colegio y le estoy educando, no estoy hablando de una iglesia. Y dicen, sí. Ahora, observen lo que yo hice. Yo mencioné varias cosas, ¿sí se dijo? Pero yo pude haber dicho esto. O sea que puedes ir a cualquier lado, pero no puedes recibir enseñanza. ¿Notó la diferencia? Aquí usé solo una cosa. Y en el cualquier lado englobé todo lo demás. ¿Pero por qué enfatizamos?
¿Por qué separamos? Porque damos énfasis. Porque estamos queriendo enfatizar la misma verdad en 4 o 5 cosas distintas. O sea que puedes ir al cine, o sea que puedes ir a comer fuera del lugar, o sea que puedes ir incluso a tener clases de otra cosa, pero no de eso. ¿Ven ustedes? El apóstol Pablo está haciendo énfasis en cada área. Él está diciendo para que seáis capaces de conocer, hermanos, y empieza a describir la anchura. Como si no pudiera decir para que sean capaces de conocer el amor de Cristo. Sí, sí puede, pero quiere que entendamos que enfatizando todas estas áreas que él menciona, está hablando de que el amor de Dios es tan inmenso, el amor de Cristo es tan grande, que incluso cuando nos pongamos a pensar en él, va a exceder a nuestro propio conocimiento. ¿Cómo es posible que alguien, siendo Dios el creador del mundo, me amara con tanto amor, que todavía sea capaz de dar su vida por mí? Y que ese acto sea motivado por el más profundo y sincero amor que hay. En un mundo donde el amor hace mucha falta y donde los hermanos se traicionan unos a otros y nos encanta hablar mal de los demás, y donde no hay verdadero amor, viene a ser un parteaguas en la vida de las personas. Dios te ama ahora mismo. Cristo nos ama ahora mismo. Y el énfasis no es suficiente siquiera para llegar a comprenderlo. No importa cómo seas, gordito, chaparrito, alto, ¿Dios tiene alguna preferencia? No. Dios te ama tal cual eres. Y no estoy diciendo eso para que te quedes como eres. Puedes cambiar persona, incluso si eres chaparrito, gordito, bueno, chaparrito no, pero gordito o lo que sea. Puedes cambiarlo, pero hay otras cosas que sí debes cambiar. Y es el comportamiento de quién es. Tus conductas que no agradan a ese amor. Hermanos, nos sentimos amados. De verdad, hermanos. ¿Se sienten amados por Cristo? No me siento amado. Entonces no ha pensado suficiente del amor. Porque hay que pensar en él para amar, para sentirse amado. Para decir, wow, Cristo me ama. ¿Por qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire el resultado. Mire el beneficio cuando comprende el amor de Dios. Para que seáis llenos, dice al final en el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios nos ama ahora mismo y con ese profundo amor. Tiene tantas dimensiones que excede a todo conocimiento. Pero la pregunta también aquí es, ¿le amamos nosotros a Cristo, hermanos? ¿Cuántos aman a Cristo? Fíjense cómo termina el final de la carta, casi al final, Efesios 6:24. Vean lo que dice, o al final. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y dice, amén, así sea. La gracia sea, ok, Él nos ama desmedidamente, pero ¿qué espera también de nosotros? Que le amemos. ¿Qué clase de amor quiere Cristo de nosotros? ¿Un amor qué? Inalterable. Hay gente que deja de amar, hermanos. Hay gente que deja de amar. Daba la vida por la persona, la amaba tanto, pero algo pasa y deja de amar. No es que ya no te amo, pero es que me amabas, ya no te amo. Ese amor se alteró, cambió, dejó de amar. Pero el amor que tenemos que tener por Cristo es un amor inalterable. Debe de ser el mismo. Debe de ser continuo y en crecimiento. Si nosotros comprendemos el tema, vamos a hacer lo que yo les decía al inicio, a ser agradecidos y querer compartir con los demás el mismo amor que Cristo tiene. Ahora, hasta aquí hemos visto entonces que el amor de Dios en la carta a los Efesios se menciona de una u otra manera. El Padre nos ama igual que nos ama el Hijo. Ese amor es una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Ese amor tiene tantas dimensiones que el apóstol Pablo tiene que enfatizar y hacer por departamentos su amor para que lo podamos nosotros saborear un poco más o ver en cámara lenta cada uno de esos actos. Así cuando le preguntes a alguien, ¿cuánto me amas? La persona cuando no escatima en palabras para decirte, lo vas a ver que está muy enamorada. Te amo como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow!
Está fuerte esa frase. Y cuesta trabajo decirla. Pero también la mujer debe decir al marido lo mismo: andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vivan en ese amor. Vamos a ver ahora sí Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante. Observen con atención el texto. Parece que no hay más allí, pero ahorita van a ver lo que hay en el texto para que de verdad lo crean. Dice Efesios capítulo 5, verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, el énfasis: a sí mismo, entregó su propia vida. Pero, ¿qué se logró, hermanos, con ese amor? ¿Ese amor logró algo en nosotros? El día miércoles estuvimos hablando de la justicia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del tema? A ver, hermanos, díganme la segunda respuesta del tema. La primera respuesta del tema es: la justicia de Dios es el medio para justificar al hombre. ¿Cuál era la segunda respuesta? Textualmente dije: dar perdón a uno que no se ha ganado el perdón. Enfatizo más en la palabra ganar. El amor, la justicia de Dios es dar el perdón, el medio para perdonar a uno que no se ha ganado el perdón. No se lo ha ganado y Dios se lo da. En Romanos capítulo 4, versículos 6 en adelante vimos como también habla del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y ya después dice: bienaventurado aquel que sus pecados son cubiertos o perdonados. En fin, ¿qué se logró con ello? Lo mismo. Y hablábamos también el miércoles de que en el calvinismo, la predestinación, en algunas iglesias enseñan que eres justo, enseñan que eres nombrado justo, pero no eres justo. O sea, cuando Cristo te perdona y el Padre te perdona a través de Cristo, eres nombrado justo, pero no eres justo. Por eso en muchas iglesias la gente le encanta gritar: soy un pecador. O sea, todavía siguen diciendo: soy un pecador. El cristiano no puede seguir diciendo esa frase. Luego citan mal a Pablo en 1 Timoteo, cuando Pablo dice, de los cuales, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy él, cuando Pablo está usando una exageración en ese contexto. Entonces, esa idea está aquí en este texto que vamos a analizar. Fíjense bien, observen con atención el pasaje. Yo voy a hacer la pregunta y el texto nos va a responder. ¿Qué se logró con la entrega y el amor de Cristo? ¿Cuál era el propósito? Dice el versículo: ¿para qué se entregó, hermanos? Dice Efesios capítulo 5, verso 26, para santificarla. Ahí está. ¿Para qué se entregó? Para santificarla. Ese era el propósito. Y ustedes van a ver que hasta el final del texto, ese propósito se va a volver a repetir. Entonces, nos está diciendo que al momento en que el Señor Jesucristo se entregó, el propósito que tenía era santificar a la iglesia, hacerla santa. Eso es santificarla. Pero luego viene una oración que es un acto anterior, hermanos, y en el cual se cumple la santificación o la acción de santificarla. Dice el versículo en el 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo fue santificada la iglesia? Con el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué acto se tuvo que hacer para que esa santificación fuera real? Porque el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros no hace santo a nadie al instante. ¿O sí lo hace? Entonces toda la gente que está en el mundo es santa. No. Aquí habla de un cambio de vida en el que esa santidad o ese propósito se cumple en la vida de la persona. ¿Cómo se logró ello? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Ojo, el lavamiento del agua fue el medio que se utilizó para que esa santificación llegara a ser una realidad. Fue donde Cristo santificó a la iglesia, la santificó en el lavamiento del agua. La palabra lavar, hermanos, que aparece en este texto, y aparece en otros pasajes, y es la figura del bautismo. Ustedes se acordarán de una palabra similar, Hechos capítulo 22, verso 16, que dice: ¿por qué te detienes? Le dice a Pablo, a Ananías: levántate y bautízate. Y luego dice: y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo es un lavamiento de los pecados. Cuando uno viene a las aguas del bautismo, ¿qué sucede con los pecados? Son lavados, la figura de la limpieza, son borrados. ¿Qué se hace con la iglesia aquí? Es santificada. Este pasaje habla del bautismo. En las Biblias o versiones católicas, si ustedes van y lo leen, va a decir por el bautismo, en vez de por el lavamiento del agua. En Juan capítulo 13 nos enseña que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino
de los cielos. Claro, la Iglesia Bautista, la Pentecostés y muchos otros niegan el bautismo para salvación, porque tienen la tradición de Martín Lutero sobre la sola fe, cuando Martín Lutero no enseñaba que el bautismo no era para salvación. De hecho, Martín Lutero enseñaba que el bautismo era para salvación, solo que los demás denominaciones posteriormente, al hacer énfasis en la sola fe, negaron el bautismo. Y por eso ahora la mayoría de iglesias no son creyentes, porque el bautismo es el nuevo nacimiento. ¿Cómo se les va a llamar creyentes si no han nacido de nuevo? Sí, profesan fe en Cristo, pero la fe sola no cambia nada. Usted puede leer en Juan cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los fariseos y algunos de ellos, y luego dice el texto, muchos creyeron en Él, pero no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Creían o no en Cristo? ¿Le sirvió ahí de algo? Porque no llevaron esa fe a la obediencia. Porque no obedecieron, tenían miedo. Cuando Juan el Bautista bautizaba y el Señor Jesucristo se enfrenta a los fariseos, les dice, yo también les voy a responder esa pregunta si ustedes me responden a mí. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y qué dijeron los fariseos? No, si decimos que era del cielo, van a decir, ¿por qué no lo obedeciste? Y si decimos que es de los hombres, tienen a Juan por profeta, ¿qué le podía hacer el pueblo? Nos apedrea. ¿Y qué dijeron los fariseos? No sabemos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Sí, el bautismo es un acto importante en el Nuevo Testamento. La traducción del lenguaje actual dice bautismo, sí, es la palabra bautismo. Hermanos, nosotros cuando hay gente nueva en la congregación y la empezamos a educar, le enseñamos a veces que su bautismo no es bíblico. Si usted es católico, usted no fue bautizado, porque bautizar significa sumergir. Y en la Iglesia Católica lo que hacen es rociar unas gotitas en la cabeza. No, en el texto se nos enseña que es un lavamiento, y en Romanos 6 se dice que el bautismo es la muerte, sepultura y resurrección, o sea, es un acto cubierto, porque a la persona cuando es bautizada es sepultada en el agua, es completamente sumergida, para que represente esa muerte que hace al pecado, y cuando sale del agua, dice Romanos, anda en vida nueva. Entonces cuando le echan agüita en la cabeza al bebé, ¿se cumple con el acto del bautismo? No, porque no es bautismo, eso es rociamiento, y hay otra palabra griega para ese nombre. En cambio, la palabra griega para sumergir era bautismo o bautizo, en caso del verbo, y en caso del sustantivo es bautisma, que era diferente. Al español lo tradujeron como bautismo, lo transliteraron, no tradujeron, porque al traducirlo hubieran puesto el que creyere y fuere sumergido será salvo. Pero también tienes personas que estuvieron en alguna denominación y cuando las bautizaron no les explicaron para qué era su bautismo, no les dijeron, o hay algunos que incluso les hicieron un certificado de bautismo que dice, el bautismo no es para perdón de pecados, y letras negritas. Y cuando usted va a Hechos 2:38 dice, el bautismo, arrepentirse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los, otra dice en la Biblia, en el papel. Y luego hablas con ellos y lo niegan. Aquí en el texto se está enseñando que el logro de Cristo se llevó a cabo habiendo sido purificada por el lavamiento del agua. Pero no actuó solo, dice que también por la palabra. No estamos nosotros queriendo bautizar a toda la gente, queremos enseñarle la verdad. Y si su bautismo no es bíblico, de todo corazón debe rendirse a Dios y decirle. Ahora, la mayoría de personas que son evangélicos estarían de acuerdo a que un católico se le bautice, pero no estarían de acuerdo a que se les bautice a ellos cuando tienen un bautismo que no es bíblico. ¿Por qué? Porque el católico no creyó. En la Biblia dice que creyó y muere bautizado. El bebé no puede creer. ¿O hay alguno de ustedes que le haya preguntado a un bebé, ¿crees que Jesucristo se levantó de los muertos? Y diga el bebé, ¿algún tata? No, ¿verdad que no? Porque no sabe. Decía la hermana Sandra ahorita que llegaron, le digo, el niño bien inteligente, su hijo, el más grandecito, y luego dice, sí, en la semana le digo, hijo, ¿te dio las gracias el bebé? Y luego le dice el niño, fíjense, ¿cómo dijo Sandra? No, está chiquito, él no habla. Hasta el niño sabe, hasta está consciente que el niño no puede razonar de ese modo. ¿Te dio las gracias el bebé? No, está chiquito, él no habla.
¿Lo entienden, hermanos? Sí, no estamos criticando a la gente por criticarla, hay que predicar la verdad. Y el Señor Jesucristo fue claro en ello. Y aquí dice que fue en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra hizo que el acto se volviera verdad. En la tarde tenemos bautismo para que se vengan a atestiguar el bautismo que va a haber en la tarde. Sigamos con el texto, hermanos, porque el tiempo no nos alcanza para tratar el otro tema. Ahora, observen con atención que aparte dice el pasaje que el propósito para santificarla dice en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora noten con atención cómo comienza el versículo 26 y cómo termina el verso 27. Mire, el verso 26 dice, para santificarla, ¿verdad que así inicia el verso 26? Pero luego el 27 termina diciendo, dice, a fin de que fuese santa y sin mancha. Vea, todo lo demás está repitiendo una misma idea. Cristo santificó a la iglesia para que fuese ¿qué? Santa. Hermanos, creo que todavía no me han entendido. Y creo que no me han entendido. Porque este pasaje está diciendo que la iglesia ya es santa. Por el sacrificio de Cristo somos santos. No está diciendo que es un acto que hacemos nosotros. Está diciendo que es un acto que hizo Él, ¿para qué? Para santificarla. ¿Cuál fue el propósito de su entrega? Santificar a la iglesia. ¿Es efectivo el sacrificio de Cristo, sí o no? Somos santos. Somos una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa que. Ahora el apóstol Pablo enfatiza, usa una figura como si fuera una especie de vestido. Una iglesia gloriosa, que luce, que es impresionante, que no tiene mancha. Si tuviéramos una ropa blanca y tuviera una mancha sería notorio, que no tiene arruga. Ay, hermanas, cómo batallan con sus hijos cuando no saben planchar, ¿verdad? Se quieren salir a la calle con su camisa toda arrugada y luego, hijo, plancha esa ropa, y salen a la calle así. ¿Qué impresión da la ropa sin plancharse? ¿Buena o mala? No es bonita. Por eso enseñemos a planchar a nuestros hijos desde pequeños, como mi madre nos enseñó a nosotros. Son buenos consejos. Las arrugas no se ven bien. Es que los pantalones de mezclilla no se planchan. ¿Por qué? Si también tienen arrugas. Si tienen arrugas, ¿qué ocupan? ¿Sí? Aquí dice que no tuviese mancha ni. Y la arruga es cuando algo está arrugado como la arruga. ¿Se entiende? Está enfatizando, es santa, que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga. Y luego agrega, ni cosa. Y ahora sí la oración contraria, sino que fuese santa y sin. Vuelve a repetir otra vez, claro, en el griego a veces no son las mismas palabras, la palabra mancha en una y la palabra mancha en otra. Hermanos, la iglesia es santa. Cuidar de esa santidad nos corresponde a nosotros. Cristo logró hacerla santa. No es como dicen, eres nombrado justo, pero no eres justo. Eso sería sentarnos delante de Dios y que Dios nos dijera, no eres justo, pero hagamos como que lo eres. Dios ha logrado que su justicia a través de Cristo sea justicia en nosotros. Dios ha logrado que Cristo comparta su santidad con nosotros. Por eso un cristiano no puede estar gritando, soy un pecador, porque Cristo lo ha limpiado de sus pecados. Pero cuando un cristiano falla, tiene que decir, cometí un pecado, y tiene que hacer lo mismo que hizo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Miren, van a ver ustedes qué texto. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y luego dice, el cual es la propiciación por nuestros pecados, pero también por los de todo el mundo. Escuchen con atención, hermanos. Ahí está hablando a cristianos, no está hablando a inconversos. Son cristianos, pero pueden fallar. Él no quiere que pequen, pero pueden fallar. Y si pecan, ¿qué sigue siendo Cristo? Ay, hermanos. De verdad, hermanos, que tenemos unas ideas tan locas que a veces nosotros los predicadores nos quedamos impresionados. ¿Qué tuviste que hacer para que Cristo te perdonara? Hablo de actos y de obras, no hablo de la obediencia, de la fe y el bautismo. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuánto te fue necesario para que Cristo te perdonara?
¿Cuánto? ¿6 meses ocupas para que Dios te perdone de algo? Bueno, 6 meses es mucho. ¿2 meses? ¿Un mes? ¿Cuánto ocupas para que Dios te perdone? Tú pecaste ayer. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda. Y tú vienes hoy y le dices al Señor, Señor, confieso mi pecado, he pecado. Híjole, hijo, si has pecado. Bueno, te vamos a dar 6 meses para perdonarte. ¿Un mes? ¿Les parece mucho 6 meses? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Cuánto tarda Dios en perdonarnos? ¿Y por qué no lo creemos? Fíjense bien que el miércoles les dije, la justicia de Dios es el medio para perdonar a uno que no se ha ganado el perdón. Y dijimos, justificados gratuitamente por su gracia. Y le dije, momento, es gratuita para nosotros, pero no lo fue para Cristo. Porque Cristo tuvo que dar un pago, pero usted no tuvo que hacer nada. Pero ojo, cuando ya somos cristianos y fallan, ahora sí queremos que paguen. Ojo, cuando ya somos cristianos y fallan, ahora sí queremos que ¿qué? Que paguen. ¿Cómo si Cristo ya pagó? No dice 1 Juan 2:1, vuélvalo a leer. Vuélvalo a leer. Estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? El cual es la ¿qué? La propiciación por nuestros pecados. Ya pagó por ese pecado también. ¿Quieres cobrar un pecado que ya fue pagado? ¿Te gustaría que te cobraran una deuda por la que ya pagaste? Tú no has pagado nada, ni yo he pagado. Por eso a la gente le parece injusto el cristianismo, porque aquí la gente peca y es perdonada. Y le parece que somos personas que todo lo toleran. Ay, mis hermanos, no han entendido ni el sacrificio de Cristo, porque fuiste perdonado sin haberte ganado el perdón. Y juzgan a Dios de injusto por perdonar a alguien que no se lo gana, cuando la justicia de Dios es justa o el perdón de Dios es justo. Has santificado a la iglesia y la has hecho santa. ¿Qué hiciste? ¿613 mandamientos del Antiguo Testamento para cumplirla? No hiciste nada. ¿Cuántos dedos tuviste que mover para ser santo? Ninguno. Pero no hemos entendido el perdón de Dios. No hemos logrado ver la magnitud de la transformación. Una persona entra al agua y sale nueva, blanca. Dios le ha perdonado los pecados. Una persona falla y tú piensas su pecado y Dios lo perdona al instante. Pero ahora ya se han inventado las disciplinas humanas. Te vamos a castigar 6 meses, 3, una semana. Disciplinas que no son bíblicas ni aparecen en ninguna parte del texto. No existen. Son añadiduras del hombre para tratar de hacer que alguien pague por algo que Cristo ya pagó. Pero yo te recuerdo que tú pecas casi todos los días o a veces. Y nadie te pone disciplinas de horas ni de meses. Estos temas tenemos que tratarlos porque cada rato los oímos abajo. Y la gente los cree como si fuera verdad. Y la iglesia necesita ser educada en ese tema. Esos temas no son bíblicos. Son enseñanzas de hombres añadidas al sacrificio de Cristo. Sí, Cristo pagó por tu pecado, pero te vamos a disciplinar. La persona que se arrepiente es restaurada. La persona que no se arrepiente es expulsada de la iglesia. Porque eso dice la Biblia. En 1 Corintios, en el capítulo 5, dice sacar a ese perverso de entre vosotros. Pero luego añade, no solo a ese. Los dices que ninguno que llamándose hermano fuere homicida, borracho, maldiciente. Y da una serie de mandamientos con el tal ni aún comáis. Esa es la disciplina, echarlo de la iglesia. Hermanos, el tema del perdón de Dios en nuestra vida y el amor de Cristo es tan magnífico que cuando lo vemos no lo creemos, porque no puede ser tan impresionante que Dios nos trate de ese modo. Yo merecía la muerte y Dios me dio la vida. Ahora, la iglesia goza de santidad, pero no por sus obras, por el sacrificio de Cristo. Después de haber estudiado todo este pasaje, hubo beneficios del amor de Cristo. Pero después de haber estudiado, tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Amas a tu mujer?
Hermano varón, ¿amas a tu mujer? No estoy preguntando si yo amo a mi mujer. Estoy preguntando si tú amas a tu mujer. Porque aquí el modelo es para ti, para mí. No es nomás para mí. El modelo es Cristo. ¿Ya notaste? ¿Amas tú a tu mujer? ¿Cuántos dicen que sí, hermanos? Ahora, yo no hablé de novios, porque no es mujer. Ahora, hermana, ¿amas tú a tu marido? Como Cristo se entregó a sí mismo por ti. ¿Así lo amas? A ver, hermanas, ¿las escucho? ¿Sí o no? Y si le pregunto a su marido, ¿qué va a decir él? Y si le pregunto a su mujer, ¿qué va a decir ella? El acto de amor se prueba, se ve y después se siente. La pregunta obligada. Miren, hermanos, yo en estos problemas que tuve aprendí muchas lecciones. Muchísimas. Yo hacía cosas que no veía, pero que Cristo te hace ser consciente de ello. Y yo a veces veo en ustedes también cosas que ustedes no ven. Oye, mijo, esto, y le hablan mal a la mujer. Y le hablan mal. Quizás no lo noten, pero cada acto rasposo se va convirtiendo en un hábito. Y después, ese hábito se hace falta de amor. No está bien, pero no solamente son culpables los hombres, también las mujeres. También las mujeres son groseras e irrespetuosas con su marido. No es justificado de un acto, hermanos, del matrimonio. Y si van a aprender algo de mí, aprendan a no actuar de ese modo. Porque no es justificable. Debe uno tener amabilidad hacia la persona, a pesar de que la persona sea mala como uno. Lo aprendí con creces y llorando. Y va a haber gente que todavía lo tiene que aprender porque no cambia, pero ese no es mi problema. Mi problema es hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que ser personas amables los unos con los otros. Pero sobre todo en el matrimonio. Juan ama a Viviana como Cristo amó a la iglesia. Viviana, ama a Juan como Cristo amó a la iglesia. Ámense profundamente. Felipe, ama a Mimi como Cristo amó a la iglesia. Mimi ama a Felipe como Cristo amó a la iglesia. Pero de verdad, en el trato. ¡Apúrate! No, vámonos, cariño. Podemos cambiarlo. Es que tengo prisa, es que podemos cambiarlo. Sí, yo lo hice muchas veces, pero aprendí de mis errores. Y Dios perdona las faltas de uno. ¿O no lo creemos? Juan Carlos, no te desesperes con Erika. Amala como Cristo amó a la iglesia. Con cariño y amor. Erika ama a Juan Carlos como Cristo amó a la iglesia. No seas irrespetuosa con ellos. Y así le puedo decir a cada uno de ustedes. Y no me alcanzaría el tiempo. No me alcanzaría. Joel, ama a Ariana como Cristo amó a la iglesia. Porque si la hace sufrir, ni siquiera eres feliz tú. La falta de amor no nos da felicidad, hermanos. Ariana ama a Joel como Cristo amó a la iglesia. Azucena también. No nos da la felicidad, el amor, la falta de amor, hermanos. No nos da. No nos la da por ningún lado. Y no vamos a acabar nunca de comprender ese amor hasta que no lo empecemos a usar. Y eso es la tarea de esta semana. Hermano Pancho, amé a la hermana Laura como Cristo amó a la iglesia, pero también, hermana Laura, amé al hermano Pancho como Cristo lo amó a usted. ¿Verdad que no hay desventajas en el matrimonio? Todos tenemos los mismos requisitos en ese sentido. Jessica, ama a Juan Carlos y espero que Juan Carlos te ame igual. Pasarel y Jorge y todos los que estamos aquí. Reina y Bautista. ¿Cuántos pueden decir, hermanos, yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia?
¿Y cuántas pueden decir yo amo a mi esposo como Cristo me amó a mí? Porque lo dice en Efesios 5:2. Pues ahora ya lo dijo, la lengua le compromete. Ahora vaya y vívalo. ¿En qué acto tan simple? En la amabilidad. Aplique la amabilidad esta semana y usted va a ver que le van a decir, estás cambiando. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a mi hermano que va a estar presidiendo.